La pirámide del Sol en Teotihuacán resalta por su tamaño y altura. Sin embargo, la pirámide de la Luna, que es 20 metros más pequeña, pudo haber sido más importante en la llamada Ciudad de los Dioses. Definitivamente, creo que tenemos las evidencias suficientes para argumentar que la traza de Teotihuacán gira en torno de la pirámide de la Luna, que la pirámide de la Luna está marcando el eje de simetría de la Ciudad de los Dioses. Según estos especialistas, la pirámide de la Luna estaría alineada con los solsticios de verano e invierno. Es decir, este monumento habría sido construido tomando en cuenta la posición del Sol y a partir de la pirámide se edificó el resto de Teotihuacán. Entonces vemos cómo la pirámide, para el solsticio de verano, tiene dos cerros, uno para ver la salida del sol y otro para ocultarse. Y estos cerros son marcadores de horizonte. Son como si tuviéramos un reloj. Para respaldar su teoría, los investigadores tomaron en cuenta estas imágenes. En el solsticio, el sol siempre sale por el cerro Chihuingo y se alinea perfectamente con el vértice de la pirámide de la Luna, fenómeno que se repite al atardecer cuando el sol se alinea de nuevo con la pirámide y termina por ocultarse detrás de otro cerro conocido como el Malinali. Todo eso habla de mucha inteligencia, habla de valores estéticos, valores culturales, y de este trabajo que se hace de oralidad, de estar pasando entre las generaciones toda esta información para poder perpetuar los conocimientos. Pero esta hipótesis no solo tiene que ver con la alineación. Los especialistas afirman que la pirámide de la Luna tiene la misma forma del Cerro Malinali y que la Calzada de los Muertos es idéntica al paisaje de las inmediaciones de Teotihuacán. Lo que hemos visto con estas tomas aéreas de la pirámide de la Luna es que asemeja la arquitectura a la silueta del relieve orográfico del Cerro Malinali. Y eso es algo impresionante porque tenemos algo muy similar con la pirámide del Sol. La ciudad no fue hecha al azar. La ciudad es una intención de sacralidad y de orden. Su geometría, sus matemáticas y su astronomía nos están demostrando su erudición y su forma de percibir el mundo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ya fue notificado de estos descubrimientos que podrían cambiar la concepción acerca de cómo se levantó la llamada Ciudad de los Dioses. Gael Chávez, Salvador García y Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Qué fascinante tema. Pablo Ullosa, querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Gabriel, Muy buenas ¿cómo estás? noches. Sergio Vela, querido Sergio, Manuel, ¿cómo estás? Pablo, Sergio, Pablo. la pirámide del Sol, la de la Luna, Teotihuacán, ¿cómo lo ves, querido Pues Pablo? un lugar portentoso al que hay que ir, los que no hayan ido. No se esperen a que lleguen turistas extranjeros para ir. Muy impresionante, que tuvo su esplendor entre el año 100 y el año 600 más o menos de nuestra era, que llegó a ser uno de los centros urbanos más poblados de todo el orbe, aunque en aquel entonces, pues obviamente en Eurasia no tenían ni la menor idea de lo que ocurría en América, ni nosotros ni en América tenían la menor idea de lo que ocurría en Eurasia. Y bueno, pues estas pirámides destacan en la ciudad de Teotihuacán por ser, pues por ser lo más notable, por ser los edificios más altos. Son pirámides distintas a las pirámides de Egipto, que son más antiguas, pero que compiten en interés internacional con ellas. Y la pirámide del Sol es más alta que la de la Luna. No es del... O sea, aquí hay que recordar que los teotihuacanos no nos dejaron una documentación, no sabemos exactamente... no tenemos testimonios de ellos. Se ha ido interpretando, se ha tratado de comprender, sí, pero no hay una explicación, digamos, que anteceda. Exacto, y no tenemos documentos, o sea, propiamente es una ciudad de la prehistoria en el sentido clásico de que no tenemos escritura para averiguar qué pensaban, qué hacían, qué decían. Entonces todo se infiere a partir de los restos arqueológicos, por eso son también tan importantes todas las
pues todas las investigaciones que han hecho los expertos ahí en Teotihuacán y que seguirán haciendo, y que comenzaron desde que Carlos de Sigüenza y Góngora en el siglo XVII, contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz, hizo la primera excavación arqueológica de nuestro continente. Después, en el siglo XVIII, Lorenzo Boturini, y ya después empieza pues, el siglo XX. Se cometieron muchos errores a lo largo de esas primeras investigaciones arqueológicas, pero ahora contamos con una investigación de arqueología científica de primer nivel en nuestro país, de la que debemos estar orgullosos. Y seguimos pues tratando de comprender, Gabriel, tratando de inferir. Hubo de todo, como dice Pablo, incluso ya en el siglo XX, la exploración que hizo Leopoldo Batres fue la que causó los mayores daños. Sí. Creo que empleó indiscriminadamente dinamita a la hora de descubrir las ruinas. Le urgía desenterrarlas porque era con el propósito de la celebración del centenario de la independencia dentro de las fiestas del Porfiriato. Verdaderamente esplendorosa la ciudad, pero nadie sabe a ciencia cierta nada de ella. Y cuando llegaron los aztecas a esta parte del valle, se maravillaron y dijeron aquí vivían gigantes, ¿no? Y ellos fueron los que construyeron algo entre el mito y la realidad de lo que allá ocurría, ¿no? Porque en náhuatl, Teotihuacán llegó a significar el lugar donde los hombres se convierten en dioses o donde se crean los dioses, ¿no? Y las referencias que tenemos no son históricas, como dice Pablo, no dejaron nada escrito ni siquiera en términos de jeroglíficos, ¿no? Son lo que los informantes le dijeron al padre Sagún, ¿no? Que ahí había ocurrido, ¿no? Que se reunieron los dioses y que dijeron, oye, estamos en plena noche, ¿quién va a alumbrar el día? Y fue cuando se sacrifican los dioses, Nanahuatzin y todos estos, y procuran y hacen la creación de la luz. Entonces le dan esta importancia teogónica, pero eso ya son los aztecas, ¿no? Sí. Y lo que sí sabemos por excavaciones arqueológicas muy científicas es que era una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Sí. Hubo vestigios de todas las culturas mesoamericanas que existían en ese momento, ¿no? Que cuando empezó, bueno, 300 años antes de Cristo, ¿quién la empezó a poblar? Se dice que si totonacos o nahuas o otomíes, etcétera, no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Compartieron con los cuicuilcas cuando hizo erupción el Xitle, 100 años más o menos antes de Cristo, que se fueron hacia allá, hacia Teotihuacán. Algunos dicen que fueron los fundadores de Teotihuacán. La verdad que no se sabe. Pero ese crisol primario de las etnias que existían en el valle creó esta ciudad maravillosa que, como bien dijo Pablo, en su tiempo fue la cuarta ciudad más poblada del mundo. Se calculaba entre 100 y 200,000 habitantes. Sin duda la más grande del continente y la más poblada, ¿no? Entonces es interesantísimo esto. Ahora, más allá de la fascinación que ejerce sobre propios y extraños, un conjunto de ruinas tan rico, tan monumental e impresionante como es Teotihuacán, yo creo que lo que está en juego en este momento es la interpretación de los estudios que se han hecho en torno a Teotihuacán. Es decir, no estamos frente a una disciplina, la arqueología, que pueda proferir en un momento dado una verdad que resulte incólume y que no se modifique. A lo largo, igual que la historia no es más que la interpretación de los hechos históricos y como dice bien Pablo, requerimos de documentos. Hay documentos escritos y hay otro tipo de documentos visuales, en fin, y por supuesto hay monumentos que tienen un valor documental también. Pero efectivamente lo que me parece fascinante es que la arqueología se allegue contemporáneamente de tantísimas disciplinas para poder dar una visión integral del pasado, sin que pretenda establecer, como digo, una verdad a pie juntillas y que ya resulte absolutamente inamovible. En realidad, lo que estamos viendo cuando se está discutiendo si la importancia preponderante es la pirámide del Sol o la de la Luna, y se afirma por parte de estos estudiosos que puede ser la de la Luna, claro, hay una traza que corresponde con los movimientos astronómicos que, claro, sabemos a ciencia cierta que los pueblos prehispánicos que lograron altísimos grados de civilización fueron grandes observadores de los fenómenos naturales e hicieron cálculos muy precisos. No debe sorprender demasiado
claro, sigue siendo fascinante y no es un asunto menor, que haya coincidencias entre los solsticios, las auroras, los crepúsculos, con las alineaciones de la traza urbana de Teotihuacán. Pero decía yo, y me interrumpí a mí mismo, que esta discusión sobre la pirámide del Sol o la de la Luna no es más que un reflejo de esa mentalidad sobre la dualidad que es común a la mayoría de las civilizaciones precortesianas. Es decir, el cielo y la tierra, la vida y la muerte, el día y la noche, dioses que se oponen en el Mictlantecutli, Mictlantzíhuatl, es decir, una cantidad de referencias que hay hacia lo que en filosofía griega son los pares de contrarios, ¿no? Pero los pares aristotélicos. Al final de cuentas, creo que estamos frente a una hipótesis que seguirá estudiándose, y me parece fascinante el grado de desarrollo que ha adquirido la arqueología en nuestro país. Sin duda. Vaya, es un conocimiento constante que no se detiene y que nos permite también pues, conocer una parte fundamental de nuestra historia, de nuestro pasado. Claro, y además, como acaba de mencionar Sergio, también Gabriel, pues ahora contamos con muchísimos más elementos que en épocas anteriores para conocer ese pasado. Es curioso, ¿no? Es como paradójico. Mientras más nos alejamos de ese pasado, mejor lo podemos conocer gracias al avance técnico y científico. De hecho, los propios teotihuacanos de su momento, que sin duda no se denominaban a sí mismos teotihuacanos, que no sabemos cómo se llamaban a sí mismos ni siquiera, pues ellos veían un momento de la ciudad. Nosotros, como estamos viendo, gracias a las excavaciones, estamos viendo distintas fases constructivas de la ciudad, porque eso ya tenía Teotihuacán, algo que capas. Exacto, que vemos en todo Mesoamérica, que las ciudades se reconstruyen sobre sí mismas, ¿no? Sí. Es algo muy mexicano, muy de las ciudades mexicanas. Algo que no es muy mexicano y que es muy singular de Mesoamérica es que sí fue una ciudad muy bien planeada desde un principio. Como, no sé, como contemporáneamente lo pudo ser Brasilia, pero en general las ciudades crecen de manera más o menos caótica, se van aglomerando, espontáneas, ¿no? Y aquí sí hubo un trazo muy, muy definido para planearla desde el principio. Va a unas ciudades mayas donde no hay obviamente eso, en el Tajín no hay eso, etcétera, ¿no? Eso hace excepcional a Teotihuacán. Otra cosa excepcional, insisto, es que los propios pueblos prehispánicos tardaron 1000 años en volver a construir un centro urbano de esa magnitud. Es decir, es excepcional también en eso. No es excepcional en muchísimas otras cosas que o se originaron ahí o se amalgamaron ahí, pero que vemos ahí también, que es una y otra vez vemos un patrón en todas las culturas mesoamericanas asociado con estas pirámides que son montañas sagradas, donde al centro hay o debajo de ellas hay una especie de cavidad que puede representar una especie de matriz o de útero que une a los vivos con los muertos. Esa cueva puede ser natural o hecha, pero siempre la vamos a encontrar. Es también un pasaje al inframundo que une a nuestro mundo con el inframundo. Vemos que prácticamente todas las pirámides están orientadas hacia el poniente, hacia la caída del sol. Eso es una constante. El sacrificio humano es otra constante de todas las culturas mesoamericanas, ya estaba ahí. Ahora, en esta discusión de la pirámide del Sol o de la Luna, que insisto, no fueron en su momento ni del Sol ni de la Luna, la del Sol era de Tlaloc, la de la Luna era de una diosa de la fertilidad, eso sí eso lo saben hoy los arqueólogos, pero pues se nos ha quedado el nombre de pirámide del Sol, pirámide de la Luna. Presentan diferencias muy notables, no solamente en su traza, en su tamaño, sino el hecho de que la del Sol fue hecha como de golpe. Y la de la Luna sí fue reconstruyéndose una y otra vez. En la de la Luna hubo una serie de sacrificios humanos que no encontramos en la del Sol. En la del Sol encontramos niños, porque a Tlaloc se le sacrificaban niños pequeños. En la de la Luna encontramos otra cosa. Y luego ese tercer templo importantísimo de Teotihuacán, que es el templo de Quetzalcóatl en la Ciudadela, donde se encontraron 200 restos humanos sacrificados,
que como era parte de hacerla sagrada, de la sacralización de esos monumentos. Sin duda, son imágenes impactantes, ahora las estamos viendo, pero la planeación, digamos, ahora ya nos las quitaron, pero el trazo que tiene, la planeación que hay, vaya, no la vemos. Es que esas tomas aéreas no las vemos cuando vamos a pie tampoco. Sí. Ahora la arqueología moderna pues, se basa en estos estudios, a ver si me sale la palabra, estratigráficos, que van estrato por estrato estudiando y desenterrando. Y lo que ahí descubrieron, insisto, es que era una ciudad muy cosmopolita. Estaba el barrio Zapoteca, estaba el barrio Totonaca, distintos barrios que componían con una multiplicidad de etnias, porque lo cual nos hace suponer que era una sociedad muy plural, ¿no? ¿Quiénes la gobernaban? Pues tampoco sabemos si era una casta teocrática, si era un conjunto, una especie de consejo de ancianos. Y yo recuerdo la primera vez, fíjense, no es porque quiera baladronar de nada, cuando visité Teotihuacán a los tiernos 12, 13 años, le pregunté al maestro, oiga, ¿por qué la pirámide del Sol no está en el lugar preponderante? Es decir, al final de la calzada de los muertos, ¿no? No me supo contestar el maestro. Ahora estos arqueólogos nos explican que tiene que ver con la alineación en el solsticio de verano. Cuando los días, como decía Pablito hace rato, se empiezan a hacer más largos. Es decir, renace el sol. Por eso sí tiene razón algo los aztecas, decir que allí fue donde surgió el Nahui-Olin, el sol del movimiento, el quinto sol, ¿no? Porque antes la humanidad estaba metida en la oscuridad. Y ahora, con base a estas observaciones que hacen arqueólogos modernos, pues pueden detectar que el efecto del cerro que está atrás fue la figura que copiaron para hacer la de la luna, pero la traza, como dice Pablo, y aquí estoy viendo la revista de arqueología, no nos deja ninguna duda a que es una planeación urbana, verdaderamente, pues muy adelantada a su época. Si tú ves la Roma de los tiempos, crecían de manera anárquica y caótica, ¿no? Esta fue planeada, fue tirada a cordel, como dicen, ¿no? Y hecha con base en una teogonía, pues, en una cosmovisión particular, ¿no? Sin duda. Ahora, yo creo que debemos tener también presente que durante siglos y siglos ha habido, por supuesto, una fascinación por el pasado. Pero no se trata en la arqueología de coleccionar cosas viejas, si bien la raíz arjaios, lo antiguo, ¿no? en griego. En realidad, durante muchísimo tiempo, la interpretación sobre el pasado tenía una profunda raíz religiosa. Pues sí, pero llegó primero el Renacimiento, luego la ciencia moderna y después la gran aportación de Darwin en 1859 con la publicación del origen de las especies. Y con ello nos damos cuenta que se requiere de muchas disciplinas en conjunción para lograr una interpretación cabal. Y dice Eduardo Matos, refiriéndose a la arqueología, ninguna otra disciplina puede entrar en el tiempo de la manera en que ella, la arqueología, lo hace para llegar a estar frente a frente con la obra del hombre, con el hombre mismo. Para lograr esto, la arqueología recurre a otras tantas ciencias que le ayudan a conocer lo que fue. La geología, la química, la biología, la física, todo ello dirigido al estudio del pasado, hace de la arqueología una disciplina plural, universal, donde muchos especialistas tienen cabida. Va más allá, penetra en el tiempo de los hombres y de los dioses. Maravilla. Muy bonito. Un ejemplo de cómo las ciencias contribuyen a la arqueología ha sido que hoy sabemos que el colapso de Teotihuacán, porque es otro tema fascinante, por qué colapsaban las grandes civilizaciones, y de eso hay muchísimas lecciones para nuestro tiempo, o sea, nuestra relación con el medio ambiente, la importancia de tener una sociedad, digamos, donde nos podamos entender, donde compartamos hasta cierto punto una visión del mundo, etcétera. Todas estas cosas son muy importantes, y hoy sabemos, gracias a estudios de arqueobiología, creo que lo llaman, que hubo una tremenda sequía y que hubo muy mal clima justo coincidiendo con el colapso. Que además sabemos, gracias a estudios químicos, que hubo incendios deliberados, que claramente hubo disturbios sociales, que hubo una rebelión y que aquello acabó muy mal y que deliberadamente fueron a destruir todo lo que pudieron, pues los rebeldes, ¿no? Fíjate que yo voy a citar un arqueólogo también clásico, no tan bueno como el maestro Matos Montezuma, Indiana Jones, que puso en el pizarrón, les decía a sus alumnos, archaeology is about facts. Claro. El que quiera la verdad
vaya aquí a la clase del profesor Down, que está aquí al lado, de la arqueología, con hechos. Es fascinante. Y con el correr del tiempo pasa cada vez más y podemos entender lo que ya ocurrió de mejor manera, o eso aspiramos. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, Manuel. gracias. Sergio, muchas gracias. Manuel, Pablo. Buen fin de semana. Ya nos vemos el lunes. Pásenla.